En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Todos los años, al llegar el penúltimo domingo de octubre, resuena una llamada que el Señor nos hace a todos por medio de la Iglesia. Tener muy presente la misión cristiana de hacer que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. Por eso hoy pedimos por la labor misionera que llevan a cabo precisamente los misioneros. Rezaremos por ellos y les aportaremos también nuestra ayuda, y así reviviremos nuestra vocación misionera. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que eres el camino que nos conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que nos hace libres, Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestra vida con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos atenta y devotamente la palabra de Dios.
De la carta del profeta Isaías. Así habló el Señor a Ciro, ungiendo a quien ha tomado de la mano para someter ante él a las naciones y desbaratar las potencias de los reyes, para abrir ante él los portones y que no quede nada cerrado, por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre y te di un título de honor, aunque tú no me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Te hago poderoso, aunque tú no me conoces, para que todos sepan de oriente a occidente que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz en la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios nuestro Padre, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que ha emprendido su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor.
Nunca perdemos de vista, hermanos muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también con la fuerza del Espíritu Santo que produjo en ustedes abundantes frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues qué piensas. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Siéntense un momento. Seguramente los niños y las niñas se preguntarán: bueno, ¿y quién es César? ¿A qué se refiere aquí la lectura del Evangelio cuando termina Jesús con esta frase: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Bien, tenemos que recordar que la tierra de Palestina, la tierra de Jesús en tiempo de él, era parte del Imperio Romano, del gran Imperio Romano. Y César se le decía al emperador, al gobernante en turno. César Augusto era el César de entonces. Entonces, a todos nos queda claro que cuando Jesús y también aquellos que le quieren poner la trampa hablan del César, están hablando del gobernante máximo, del emperador, insisto, en este caso César Augusto. Y bien, pocas frases de Jesús han sido objeto de interpretaciones muy interesadas e incluso de manipulaciones como esta que
acabamos de escuchar, que ya hemos dicho, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A lo largo de 2000 años ha habido muchas interpretaciones y muchas de ellas erróneas de lo que quiso en verdad decir Jesús. Y han sido, por ejemplo, utilizadas para establecer una frontera muy clara entre lo político y lo religioso, y defender así la autonomía absoluta del Estado ante cualquier interpelación hecha desde la fe. También esta es una interpretación errónea. Pero para comprender bien la frase, tenemos que fijarnos en el acento de las palabras de Jesús en la parte final. Ya escuchamos cómo le han preguntado insidiosamente por el problema de los impuestos, del tributo, y Jesús resuelve prontamente el problema. Y si manejan una moneda que es del César, habrán de someterse a las consecuencias que esto implica. Pero Jesús introduce una idea nueva que no aparecía en la pregunta de sus adversarios, porque de forma inesperada introduce a Dios en el planteamiento. La imagen de la moneda pertenece al César, pero los hombres no han de olvidar que llevan en sí mismos la imagen de Dios y por lo tanto solo pertenecen a Dios. Es entonces cuando podemos captar muy bien el pensamiento de Jesús. Den al César lo que le pertenece a él, pero no olviden que ustedes mismos pertenecen a Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Y para Jesús, el gobernante máximo, que es el César, el emperador, y Dios no son dos autoridades de rango semejante, pues que se han de repartir cada uno la sumisión de los hombres. No. Aunque el César siempre tuvo la pretensión de ser visto, adorado como un Dios, para Jesús no tienen la misma igualdad. Dios está por encima de cualquier César y éste no puede exigir jamás a los hombres lo que pertenece a Dios. Así de claro y así de directo es lo que Jesús quiere decir. Y yo digo que en estos tiempos en que crece el poder del Estado, no solamente en México, sino en muchos países, y crece de manera insospechada, y a muchos ciudadanos les resulta cada vez más difícil defender su libertad en medio de una sociedad burocrática, pues donde casi todo está dirigido y controlado perfectamente. Los creyentes no hemos de dejarnos robar nuestra conciencia y nuestra libertad por ningún poder, sea del color que sea, sea del partido que sea. Eso sí, hemos de cumplir con honradez nuestros deberes ciudadanos, pero no hemos de dejarnos modelar ni tampoco dirigir por ningún poder que nos enfrente con las exigencias fundamentales de nuestra fe. Aclarada esta frase, a mí me gustaría tocar un tema que también tiene esta frase: a Dios lo que es de Dios. Y por lo tanto quisiera tocar con relación a esta frase el tema de la libertad. Yo creo que un deseo profundo de libertad
tanto personal como social, late hoy con mucha fuerza en el hombre de hoy, en el hombre contemporáneo. Todos defienden hoy la libertad como algo indiscutible, aunque difícilmente se ponen de acuerdo a la hora de decir y decidir qué es la libertad y cuál es su contenido verdadero. Todos hablamos de libertad, pero ¿qué es y cuál es el contenido de esto que llamamos libertad? Es más, a bastantes la palabra libertad les sugiere un clima como de facilidad, de abandono y despreocupación. Y olvidan que ser libre exige asumir aquellas renuncias y sacrificios que son absolutamente necesarios para crecer como persona. Ayer se lo decía a dos jóvenes en una boda que vinieron aquí a casarse, con respecto a la fidelidad en el matrimonio. Casarse es un acto libre y han elegido ellos por amor estar solamente con una persona. Eso es un acto libre, pero también implica renuncia, sacrificio. Porque si no vamos a estar como un niño que le ponen 5 paletas de 5 sabores y le dice a su mamá, mira, aquí están 5 paletas, 5 sabores, solamente puedes elegir una. No puede llevarse todas, nada más una. Y al elegir una, renuncia a las demás. Eso significa renuncia, sacrificio, pero ya ha elegido una y es responsable en eso, un niño y también una persona en ese tema de la fidelidad. Él renuncia a todas las demás mujeres porque por amor ya ha elegido a una, y ella renuncia a todos los demás varones porque por amor ya ha elegido a una. Esto implica pues la auténtica libertad, responsabilidad para crecer como personas. Y esto a muchos se nos olvida. Este olvido está llevando hoy a bastantes personas, jóvenes y adultos, a una total inmadurez. Dicen ser libres, piensan que hacen lo que quieren, pero en realidad están totalmente en manos de fuerzas y de instintos que no son ellos mismos. Para otros, la libertad significa arbitrariedad, anarquía, ruptura de todo precepto o norma moral. También significa para muchos rechazo de toda fe en Dios, y se olvidan de que todo ser humano necesita de una orientación y un sentido para poder hacer un proyecto de sí mismo, para esforzarse activamente en la construcción de su propio destino y para asumir su propia responsabilidad. Y yo digo que cuando uno arrincona todo esto como algo ridículo y fuera de lugar, pues puede creerse, entre comillas digo yo, muy liberado, pero corre el riesgo de terminar viviendo sin ningún ideal, sin aspiraciones profundas, sin fidelidad alguna, así como decimos, al aire de la última moda. Otros piensan que conservar la propia libertad pues es vivir de manera independiente, preocupados exclusivamente de los propios intereses y sin crear ningún vínculo o dependencia que nos obligue a ocuparnos de los demás.
y olvidan que el ser humano solamente puede disfrutar gozosamente de la vida, pues cuando acierta a vivir en comunión y amistad con los otros. Nadie puede ser autónomo totalmente, nadie. Dependemos unos de otros, nos debemos unos a otros. No existe la autonomía y la independencia total en esta vida. Recuerdo mucho cuando fui a visitar un hospital, un anciano, y estaba muy resistente. Sus nietos y sus hijos me hablaron porque él ya estaba muy mal ahí en el hospital. Cuando llegué, pues me insultó, ¿verdad? ¿Y usted quién es? Y empezó a decir muchas cosas ahí. Yo le dije, mire, pues sus hijos, sus nietos me trajeron, pero si usted no quiere, usted es libre de aceptar o no el sacramento. Y empezó a platicar y a decir que él era libre, que él era autónomo, que él se moría muy a gusto y contento porque jamás a nada ni a nadie le había pedido favor, que él se moría así, con ese orgullo, porque nunca le di las gracias a nadie, porque nadie me sirvió para nada. Yo a nadie le pedí ningún favor. Pues sí me dio tristeza, yo sí terminé nada más diciéndole, porque ni siquiera se confesó, ni quiso recibir la unción ni la comunión, lógicamente. Y le dije, mire, pues yo sí, honestamente le voy a decir una cosa, yo sí prefiero morirme muy agradecido con Dios y con todas las personas que pues me hicieron el favor de soportarme, de mantenerme, de darme su amistad, de animarme en la vida, porque sí es de mucha soberbia eso, ¿verdad? Querer ser uno autónomo sin los demás. Y yo digo, ¿cuántas personas que se creen libres e independientes viven esclavas de sus propios egoísmos, esclavitudes y frustraciones, atrapadas por su propia mediocridad, sin conocer las posibilidades de crecimiento que da el vivir generosamente el amor y la amistad? No son pocos los que piensan que conquistar la libertad pues es liberarse de esquemas, de tradiciones, de tabúes del pasado, y olvidan que lo decisivo no es nunca liberarse de, sino liberarse para vivir algo que nos haga crecer como personas. Si no es así, la persona supuestamente liberada pues cae en nuevas servidumbres, esclavitudes, convencionalismos, sin descubrir, desgraciadamente, todavía su propia vocación y sus aspiraciones más profundas. Nosotros los creyentes descubrimos precisamente que nuestra unión a Dios es la fuente más genuina de libertad. Él es libre, Él nos hizo libres, ni siquiera Él nos somete, porque podemos decirle que no, y Él respeta eso, y todos tenemos esa experiencia que llamamos pecado. Y yo creo que quien sabe vivir como hijo de Dios, obediente, se libera de todo ídolo, de todo César, de todo poder y señor que pueda esclavizarlo. A Dios hay que darle lo que es de Él, la libertad que Él mismo nos regaló, la responsabilidad que esto implica, la renuncia. Ojalá que nosotros sepamos de veras ser libres como Dios quiere y que no nos aprovechemos de ella para
caer en el poder de esclavitudes, de césares que de veras hacen nuestra vida infeliz y también maldita. Pidámosle al Señor que nos ayude. Nos ponemos de pie. Hagamos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre, que con su amor alcance, para que su amor alcance a toda la tierra, y digamos después de cada una: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que viva con alegría la llamada que el Señor hace para compartir el Evangelio y los dones de Dios con todas las personas. Oremos. Padre, escúchanos. Por los misioneros que trabajan en países lejanos, que reciban el apoyo de nuestra oración y nuestra ayuda. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que gobiernan a las naciones, que sirvan lealmente a todos los gobernados, promoviendo la justicia y procurando que no falte el alimento en la mesa de nadie. Oremos. Padre, escúchanos. Por las mujeres, que estén atentas y cuiden su salud para prevenir el cáncer de mama. Oremos. Padre, escúchanos. Por quienes participamos en esta Eucaristía, que vivamos muy profundamente la alegría del Evangelio. Oremos. Padre, escúchanos. Los invito a que, si les ayuda, cierren sus ojos y cada uno, desde lo más profundo de su ser, confiadamente presente al Señor sus personales peticiones. Dios de sabiduría y misericordia, escucha nuestras oraciones y no permitas que ningún hombre abuse del poder que ha recibido, sino que toda autoridad humana sirva al bien común y la humanidad entera te reconozca a ti como único Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu para que, por la acción purificadora de tu gracia, los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, Padre, nos ofreces este gozo para que te demos gracias y nos llenemos de alegría junto con Jesús en tu iglesia. Pues tanto nos amaste que por nosotros creaste este mundo inmenso y hermoso. Tú nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que Él nos lleve a ti. Nos amas tanto que nos reúnes con Jesús y por la acción del Espíritu Santo nos haces hijos de una misma familia. Por un regalo de amor tan grande queremos darte gracias con los ángeles y los santos que te adoran en el cielo cantando. Padre Santo, bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños y de los pobres. Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Él prometió que su Espíritu Santo estaría siempre con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, la víspera de su muerte, nos dio a conocer tu amor infinito. Pues cuando estaba sentado a la mesa con sus discípulos, tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús, el Salvador del mundo, quien se entregó en nuestras manos para ser víctima de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y danos el espíritu de tu amor a todos los que participamos en esta comida, para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, con los demás obispos y todos los que sirven a tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros familiares y amigos, tampoco de aquellas a las que deberíamos querer más. Acuérdate también de los que ya murieron en tu paz y recíbelos con amor en tu casa. Y un día reúnenos junto a ti, Padre, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, para celebrar en tu reino el día eterno en donde todos los amigos de Jesús, nuestro Señor, podremos cantarte sin fin. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos ahora confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, como hermanos, nos ofrecemos una señal de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
de Cristo, agua de costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas no permitas del enemigo malo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti para que con tus ángeles y tus santos te alabemos y te bendigamos por los siglos de los siglos. Amén. De pie, oremos. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu, y te rogamos que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzcan fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Ayer en las noticias y en los periódicos se decía que si no estamos alerta vamos a volver a semáforo, incluso no naranja, sino rojo. Siguen los contagios aumentando y también las muertes, aparte de las muertes de la criminalidad, lamentablemente, junto con las de COVID. No bajemos la guardia, ahí en sus familias, con sus niños, con sus jóvenes, pues guardar todas las medidas sanitarias por bien de todos, especialmente por los más vulnerables, los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, los enfermos crónicos. Ojalá nos cuidemos pues y esto nos ayude. No sabemos cuándo va a acabar. Nos dicen que el año próximo, que a mediados o hasta fines del próximo. Pues es una nueva normalidad a la que tenemos que acostumbrarnos, guardando siempre estas medidas sanitarias para bien de todos. A veces va uno por la calle, en el mercado, en los jardines, y pues hay mucha gente que ni siquiera usa cubreboca. Andan muy tranquilamente con sus niños, y creo que tenemos que, como decía un señor obispo, ayudar y entender que hoy amamos a Dios así, amando al prójimo y cuidándonos. Esto es un acto de amor a Dios también. Cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los más vulnerables. Entonces yo los invito a eso, a que no bajemos la guardia y a que sigamos así cuidándonos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ayer me comuniqué con el Padre Fabián, sigue en recuperación allá en México con su familia, con sus hermanas, y me dice que ya da unos pasitos, poco a poco ya va recuperándose. Ustedes saben que una operación de cadera pues es muy difícil, ¿verdad? Muy duro, pero gracias a Dios va muy bien y vamos a seguir orando por él para que se recupere bien. Buen día a todos, paz y bien. Pueden ir en paz.